Hola de nuevo, chicuelos y chicuelas. Vamos con nuestra última sesión de la unidad 3 de segundo de la ESO. ¿Cómo la vamos a acabar? Con ortografía. Página 63. Sí, es cierto que digo 63, 64, 65, 66 y 67, pero como en todas las unidades, ¿qué pasa? Que mirad, en la página 64 y 65, que tenéis ahora mismo en pantalla, es la típica de consolidación y síntesis, es decir, un resumencito de la última sesión que hemos visto, antes de esta de ortografía, la que iba sobre... así el verbo, es una especie de repaso de todo el verbo. Y la 66 y 67 es evaluación y desarrollo de competencias de toda la unidad. Es decir, además de lo del verbo, lo que vimos en la sesión anterior, que era las normas, instrucciones, la exposición, la argumentación y todo eso. Como ya lo hemos visto detenidamente, pues ni la 66-67 ni la 64-65 vamos a ver. Nos vamos a quedar en esta. Ortografía. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Toma ya. Vamos a ver primero, vamos a recordar lo que eran diptongos, triptongos e hiatos. Para ello vamos a hacer uso de pizarrita. Chicos, chicas o chicuelos y chicuelas en tono cariñoso, quedaos con estas dos letritas, la I y la U. La I y la U, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cuanto aparecen una de esas dos, o las dos, pero con que aparezca una, ya tenemos diptongo. En cuanto aparece una de esas dos letras. ¿Y qué era el diptongo? Pues eran cuando van dos vocales juntas, pero van las dos en la misma sílaba. Eso es lo que es un diptongo. Dos vocales juntitas en la misma sílaba, no las vamos a separar. Y para que eso suceda tiene que estar o esta, o esta, o las dos. Aquí os pongo ejemplos. Es decir, en cuanto tenemos IA, por ejemplo, vamos a ver, sin tilde, cianuro, cia va y junto, cianuro. IE, pie, es una sola, pie. IO, Dios, Dios. Y así, IU, ciudad. Entonces, en cuanto aparece la I o aparece la U, o las dos, mirad aquí por ejemplo IU aparecen las dos, va a ser un diptongo y van a ir las dos en la misma sílaba. Todas estas son las posibilidades que hay, con la I con todas las vocales y la U con todas las vocales. Y aquí tengo un montón de ejemplos. Fiesta, como está la I, juntita. Baile, como está la I, juntita en la misma sílaba. Acuerdo, aquí como está la U, en la misma sílaba. Europa, está la U. Y en esta última, ciudad, como están las dos, también. Así que simplemente acordaros si está en la I o la U, sin tilde. Va a ser un diptongo. Hiato, lo contrario, cuando no está ni la I ni la U. Es decir, cuando están la A, la E, la o las dos que hemos dicho, pero con tilde. ¿Vale? Siempre que aparecen esas 5 juntas van a ser lo que conforman un hiato y van a ir separadas, una en cada sílaba. Ejemplos que puede ser AA, es muy difícil, AA, pero bueno, hay un nombre de chico que es Aarón, a veces escrito con dos AES, pues será Aarón. AE, faena, por ejemplo, pero estas no van a ir juntas en la misma sílaba, ¿eh? Eso es lo que es un hiato, va a ser fa, na. AO, caos, por ejemplo, caos. Esas sí hay que separarlas. Acordaos que solo van a ir juntas en la misma sílaba estas, la I y la U con cualquier otra. La I y la U, sin tilde, porque en cuanto tienen tilde ya no, van a ser hiatos. Claro, estas tienen más posibilidades porque son muchas más letras. La A, E, A, O, A. Nunca hay sin tilde, hay con tilde sí, pero hay sin tilde no porque sería un diptongo. O AU, AU con tilde sí la tenemos aquí, porque esa es un hiato, pero si estuviera sin tilde, nunca, esa la tenemos aquí. AU como diptongo.
¿Vale? Entonces no os hagáis lío, es simplemente saber si están la I o la U o las dos sin tilde, va a ser un diptongo y van en la misma sílaba. Si no está ni la I ni la U sin tilde, es decir, están la A, la E, la O o la I, la U con tilde, separadas, una a cada sílaba. Aquí tenéis un montón de ejemplos. Ca, país, porque lleva tilde. O ir, porque lleva tilde. Va, ca, la, o, re, ac, ti, bo. Y es eso. Eso es el diptongo y el hiato. No tengo nada sobre el triptongo. Yo con que sepáis diptongo y hiato creo que hay suficiente incluso para hacer la tarea, por supuesto. ¿Puedo decir lo que es un triptongo? Sí, venga, os lo voy a comentar. Primero vamos a ver un poquito las tildes, ¿no? Porque también en la tarea nos dicen cuándo van a llevar tilde, cuándo no van a llevar tilde o acento. Bueno, para eso hay que recordar lo que eran las palabras agudas, que son las que tienen el golpe de voz, la fuerza en la última sílaba. Sol, claro, es una sola sílaba, pues es en la última. Amor, caracol, esas son agudas. Porque os he puesto 3 ejemplos para que veáis que puede ser de una sílaba, de 2 o de 3. No asociéis 3 sílabas esdrújula. No, 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 no. Mira, esta de 3 sílabas es aguda. Hay que ver dónde tiene la fuerza. Aquí, sela es una especie de truco, por si os acordáis de la palabra sela, es que si lleva en la última es la A de agudas, en la penúltima la L de llanas, en la antepenúltima la E de esdrújulas y la de anterior, la antepenúltima, la S de sobreesdrújulas. Esas son las posiciones. Podríais aquí poner cualquier palabra, por ejemplo, sol, la pondríamos, claro, en esta que solo tiene sol. Si fuera amor, pondríamos aquí amor. Y vais a dar cuenta que siempre tienen el golpe de voz aquí, las agudas. Mira las llanas no lo tienen que tener aquí, lo tienen que tener aquí, en la penúltima. Por ejemplo, casa, ventana, calabaza. Vosotros exagerad lo que me estoy haciendo ahora mentalmente para ver dónde tiene la fuerza, ¿eh? Y todas estas, sean de 2 sílabas, de 3, de 4, son llanas. ¿Por qué? Porque tienen el acento, la fuerza, en la penúltima. A ver, lo que os tiene que quedar claro es que cualquier monosílaba de una sola sílaba siempre van a ser agudas, eso sí es verdad. Las monosílabas son siempre agudas porque solo tienen una sílaba, siempre van a venir aquí marcaditas, ¿no? Está claro. Pero las que tienen más de una sílaba, por ejemplo, las que tienen 2, podría ser aguda si está aquí, como amor, podría ser llana si está aquí, casa. Las que tienen 3 pueden ser agudas, como esta, caracol. Pueden ser llanas, ventana. O pueden ser esdrújulas, cáscara. Entonces, acordaos, si llevan el acento en la última sílaba, aguda. Si lo llevan en la penúltima, llana. Si lo llevan en la antepenúltima, esdrújula. Y en la anterior a la antepenúltima, sobreesdrújula. ¿Vale? Y cuando llevan tilde, eso es el acento, que no es la rayita. La tilde es el acento gráfico que llaman. Ya sí, la rayita. Porque fijaos que estas he puesto, ninguna he puesto con tilde. ¿Cuáles sí? Las esdrújulas. ¿Por qué? Porque las esdrújulas siempre llevan tilde. Esas son fáciles, siempre. ¿Cuándo lleva tilde esdrújula y sobreesdrújula? Siempre. Siempre. Pero las otras no. Las agudas, ¿cuándo van a llevar tilde? Cuando acaban en una vocal, A, E, I, O, U, cuando acaban en N o cuando acaban en S. Aquí en la fila de arriba os pongo muchas agudas con tilde. ¿Por qué? Porque van a acabar siempre en N, camión, N, calcetín, S, adiós, S, aprobáis. Y para que veáis que hay alguna que acabe en vocal, por ejemplo, canté. Esa también llevaría tilde. Y sin tilde, pues no van a acabar en estas. Arroz, como no es N, S ni vocal, pues no lleva tilde. Esta es una R, no lleva tilde. Esta, no os equivoquéis, esta sí acaba en N. ¿Alguien sabría decirme por qué no lleva tilde esa? Podría deciros que lo dejamos para lo de la puntuación, pero bueno, por si no os animáis, os lo digo yo, porque es monosílaba. Las monosílabas nunca se acentúan, salvo unas tildes que se llaman diacríticas. Canal. O sea, las agudas, acordaos, cuando acaban en vocal, en N o en S, sí hay que ponerles la tilde.
Y las llanas, al revés totalmente, cuando no acaban en vocal en N o en S, fijaos cuando llevan tilde. Lápiz es llana porque el acento lo lleva en la penúltima, o árbol en la penúltima, o Fernández en la penúltima, o azúcar en la penúltima. Vaya, qué poca puntería tengo con los circulitos, ¿eh? Y como todas son llanas, si os fijáis, esta acaba en Z, pues tilde. Esta acaba en L, pues tilde. Z, tilde. R, tilde. ¿Por qué? Porque ni es vocal, ni es N, ni es S. Al contrario que las agudas. Y estas dos, facilísimos. Porque, como os he dicho, esdrújulas y sobreesdrújulas siempre acaben en lo que acaben. Máscara, hipopótamo, murciélago, látigo. Si os dais cuenta, todas son, aquí, si llevara el acento aquí sería aguda, aquí sería llana, aquí es esdrújula. Es esdrújula. Aguda, llana, esdrújula. Esdrújula. Aguda, llana, esdrújula. Aguda, llana, esdrújula. ¿Verdad? Bueno. Y las sobresdrújulas también llevan tilde siempre. Son muy difíciles de ver las sobresdrújulas, ¿eh? Casi siempre se acompañan de pronombres, quiero decir, acaban en melo, telo, selo, guárdamelo, llévaselo. Esas son las sobresdrújulas y también llevan todas tilde. Bueno, entonces ya hemos visto lo que es un diptongo, lo que es un hiato, cuando llevan tilde. Porque los diptongos y los hiatos llevan tilde cuando les corresponde por las normas generales. Solo los hiatos son los que hay veces que rompen la norma general. Y os voy a decir cuándo, y lo dice en el libro perfectamente, cuando, claro, son estas que tenéis aquí, con una débil, con una de las dos que son diptongo, con una de las dos que son diptongos, y va la I o va la U, junto con una de las otras, A, E, O, que son fuertes, aunque las normas del acento o de la tilde dicen que no hay que ponerlo, se lo tenemos que poner si la fuerza la lleva la I o la U. Es decir, claro, país, oír, país, puedes decir sí porque es aguda que acaba en S, perfecto, esa sigue la norma. Pero, ¿y oír? ¿Por qué lleva tilde si es aguda y no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal? Esa es la excepción, con la I y con la U con tilde, porque cuando van con una fuerte, las fuertes son estas de aquí arriba, la A, la E y la O, ¿vale? Cuando van acompañadas de esas y queremos darle más fuerza a estas, tenemos que ponerle tilde, sí o sí, aunque las normas nos dijeran que no. Por ejemplo, todas las que acaban en IA, día, tía, María, todas esas, si os dais cuenta, son llanas. Día, tía, María. Todas son llanas, acá tienen la fuerza en la penúltima. Y todas acaban en vocal, no deberían llevar tilde. Pero claro, si queremos darle la fuerza a la I, al ladito de la A, que es fuerte, hay que ponerle la tilde. Son las únicas excepciones, ¿vale? Todas las demás siguen las normas generales de acentuación. Y vamos a acabar diciendo lo que era un triptongo, ¿no? Un triptongo, claro, si un diptongo son dos vocales en la misma sílaba, un triptongo son tres vocales en la misma sílaba. Pero tenéis que tener cuidado. Mirad, esto lo voy a borrar si es que sé. Mirad, ejemplo. Voy a poner dos palabras que tengan tres vocales y os voy a decir la diferencia de la que es un triptongo y la que no. Por ejemplo, confiéis. Confiéis es una. Y otra, voy a poner otra aquí. A ver. Contribuía. Si os dais cuenta, aquí hay tres vocales juntas, ¿verdad? I, E, I. Podría ser un triptongo. Y aquí, mira, también U, I, A. También podría ser un triptongo. Para que sea un triptongo, tiene que tener este orden. Débil, fuerte, débil. Es decir, las débiles eran la I o la U. La primera tiene que ser una I o una U y la última también tiene que ser una I o una U para que sea triptongo. Mirad este ejemplo.
Hemos dicho que son estas tres vocales, vamos a ver si van en la misma sílaba, es decir, si es un triptongo o no. ¿La primera es una I o una U? Sí. ¿La última es una I o una U? Sí. Eso es un triptongo. Y la del medio no, la del medio tiene que ser A, E, O, que son las fuertes. Vamos en este de aquí. Tenemos aquí tres vocales. ¿La primera es una I o una U? Sí. ¿La última es una I o una U? No, ya no es un triptongo. Además, la del medio no es una fuerte. Entonces, si esta es un triptongo, se dividirá así. Confiéis. Que la mayoría diría confiéis. Pues no, confiéis. ¿Vale? Se divide así en sílabas, porque al ser triptongo tienen que ir las tres en la misma sílaba. Y sin embargo, contribuía se separa así. Con, tri, bu, i, a. ¿Por qué? Porque esta, al tener tilde, se ha convertido en fuerte y esta es fuerte, a, e, o. Y entonces las fuertes van solitas. Acordaos que eran hiatos. Estas son hiatos. Esta es triptongo. Espero que lo hayáis entendido. En caso contrario, si os hace falta algún retoque, me lo decís y lo intento explicar de otra manera. El resumen sería que tenéis que conocer que la I y la U son las que se llaman débiles. Y al ser débiles es como si tuvieran que estar acompañadas de alguien. Se llaman débiles, ¿vale? Acompañadas de alguien. Les da miedo ir solas. Siempre van a ir con alguien. Y son las que van a formar el diptongo, porque van a ir juntitas en la misma sílaba. Pero, claro, si a estas dos les das un palo en la tilde, ya no les da miedo. Ya se hacen fuertes, junto con las otras, que son como más fuertes, las veis más gorditas. Aquí tiene una tripita, aquí tiene una tripita, aquí tiene una tripita, y estas eran palillitos. Bueno, pues ya las hemos hecho fuertes. Estas porque lo eran y este porque le hemos dado una tilde, un palo. Y entonces esas se atreven a ir solas. Hiato, se separan. Siempre que aparezca esta o las dos, juntitas, en la misma sílaba, diptongo. Y el triptongo, una de estas dos, la primera, una de estas dos, la última, y una fuerte en medio. Triptongo. Pero acordaos de ese orden. Débil, una de estas dos. Fuerte, una de estas cinco. Débil, una de esas dos. Y sería triptongo las tres en la misma sílaba. Bueno, después de esto, nos vamos a los ejercicios de ortografía de la página, hemos dicho 63. Venga, vamos con ellos. 63, aquí está. Acentuación de diptongos, triptongos y hiatos. Dice el 1. Localiza las palabras del texto que contengan un diptongo o un hiato y clasifícalas en la tabla. Diptongos y hiatos. Muy bien. Si os venís al texto. Aquí está. No voy a poner más texto. Con eso os digo los primeros y vosotros atináis. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que buscar es que haya dos vocales juntas. Porque claro, si yo digo litera, ahí no hay ninguna vocal junta. Está litera. Ahí no hay ni diptongo ni hiato. A ver si alguno va a decir, no, aquí no. Hay que buscar que tenga dos vocales juntas. Cuando veáis las dos vocales juntas, simplemente pensad, ¿una de esas es la I o la U o las dos? Sí, esta, diptongo. Ya está, no lo penséis más. Si está la I o la U, diptongo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se separan, va a ser después. Pues va a ir junto. Mirad, aquí hay otras dos juntitas. ¿Está la I o la U? Sí, diptongo. Vio. Otras dos juntitas. ¿Está la I o la U? Sí, aquí está la U. Diptongo. Cuerpo. Aquí vio, la de antes sería solo una sílaba. Agitarse en un esfuerzo. Otras dos juntitas. ¿Está la I o la U? Sí, está la U. Diptongo. Esfuerzo. Va juntita. A ver, nuestros lo mismo. Voy a buscar un hiato para ver alguno. Torralba saltó en pie, sujetándose a una muleta. Un manto negro con capucha le bajaba desde la cabeza al suelo. No hay nada más que diptongos. Echada hacia atrás, descubriendo la mitad del rostro de la persona agarrada a la muleta, mientras que a la izquierda parecía, hombre, mira, parecía, aquí, mirad, dos vocales juntitas. ¿Está la I o la U? Sí, pero tiene tilde, así que es como si no estuviera. Hiato, porque esa se ha convertido en fuerte. Se separan, parecía,
A. Vamos a ver si hay alguno otro que no tenga, que no sea con tilde. Mirándonos nosotros en círculo en torno a él sin que nadie dijese una palabra. Con aquel ojo suyo fijo no nos miraba, quería solo... Aquí tenemos otro con tilde. Alejarnos de él, se levantó un viento del mar y una rama rota en la cima de una higuera soltó... Otra cosa. Ya que aprovecho que veo higuera. Estas dos no es tampoco diptongo, ¿eh? Aunque tenga la U, sí, pero ¿por qué no es diptongo? Porque la U no suena. Y eso va a ser higuera. Si la U no suena, olvidaos, es como si no existiera para lo de diptongo e hiato, ¿eh? El manto de mi tío, otra que tiene tilde. ¡Hombre! Ondeó, mira. Esta es ya una con dos fuertes. ¿Está la I o la U? No, pues hiato, ya está. Ondeó. Aunque la U no llevara tilde, también sería hiato, ¿vale? Bueno, pues el resto lo hacéis vosotros, ¿eh? Para ver cuál es diptongo o cuál es hiato. Acorda que era muy fácil, lo hemos visto, ¿eh? A ver, chicos, suelo, vosotros solitos. UE. ¿Está la I o la U? Sí. ¿Entonces qué es? Diptongo. Muy bien. Van juntas en la misma sílaba. Suelo. Venga. El 2. ¿Cuáles de las palabras con diptongo de la actividad 1 llevan tilde? Explica en cada caso por qué se acentúan. A ver, muy fácil. Son las reglas de acentuación normal. Esta, que lleva diptongo, ¿por qué se acentúa? Porque es una palabra después. Es aguda y acaba en S. Y todas las agudas que acaban en NS o vocal se acentúan. Pues esta lleva acento por eso. A ver qué más lleva acento. Solo los... A ver... Con diptongo, me dice. Saltó sujetándose. Buscamos. Atrás. Parecía... Esa no, que no es diptongo, es hiato. Pero vamos, estoy seguro que siendo diptongo, si lleva tilde es porque las reglas generales de acentuación le dicen que lleve tilde. Iba a decir ondeó, ¿no? Que esa que no es diptongo, esa es un hiato, ¿eh? Bueno, pero si os dais cuenta, después, otra vez, ¿no? Esa es la misma de antes, sí, otra vez después, pero es claro que las que tienen diptongo, si llevan tilde, es porque siguen las reglas generales de acentuación. Es una aguda que acaba en S, pues ya está, se le pone tilde. 3. Razona la acentuación de las palabras con hiato. Y aquí pasa varias cosas. Aquí lo mismo. La mayoría es porque las reglas de acentuación le hacen llevar tilde, pero acordaos de la excepción que os dije. Por ejemplo, mirad, hiato. Vamos a buscar un hiato con tilde. Lo primero, este me gusta, ondeó. Eso es un hiato, porque eran las dos fuertes, acordaos, ondeó. ¿Por qué lleva tilde? Porque sigue las reglas generales de acentuación, que es ondeó aguda, acabada en vocal, por eso se le pone la tilde. Casi siempre va a ser eso. Solo las excepciones que os he dicho de, por ejemplo, parecía, lo que acaba manía, parecía, ¿qué más? Uy, mira esta, qué bonito, no lo hemos dicho. Este que era un diptongo y lleva tilde, ¿por qué? Porque es esdrújula. Bueno, tío, parecía, tío, esas existía. ¿Por qué llevan tilde? Porque según las reglas generales no deberían llevarla. Porque era parecía, llana. Y acaba en vocal, no debería llevarla. Tío, llana, y acaba en vocal, no debería llevarlo. Vacío. Entonces, esas os tenéis que venir aquí arriba porque es esta. Esto es lo que te dice aquí, mira. Las palabras cuyo acento recae en la vocal cerrada de un hiato llevan siempre tilde. Claro, tía, por ejemplo, tenemos que ponerle la tilde en la I porque la A es más fuerte. Hay que ponerle la I para decir tía. Si no diríamos tía, porque la A es más fuerte. Tía, y es tía. Esas son las únicas excepciones, acordaos. Y por eso lo preguntan. El 4. Copia todas las palabras monosílabas de ese mismo texto e identifica entre ellas dos casos de tilde diacrítica. Hombre, ¿os acordáis de lo que era la tilde diacrítica? Como hemos dicho antes, las monosílabas no llevan tilde, según las normas generales de acentuación, no llevan tilde. Pero cuando existen dos palabras iguales que tienen significados diferentes, por ejemplo, la típica del té de te quiero, que es un pronombre, y té de voy a tomarme un té, que es un sustantivo,
Como se escriben igual T, pues a una le ponemos tilde para diferenciarla. ¿A cuál? Al sustantivo, al de beberse una infusión. A ese T le ponemos una tilde y eso es lo que se llama tilde diacrítica, para diferenciar dos monosílabos. Porque si no, no llevarían tilde los monosílabos. Bueno, pues vamos a ver monosílabas. Dos casos de tilde diacrítica. Vamos a ver, dos monosílabas. Mira. Bio es monosílaba, pero no es tilde diacrítica. De, por ejemplo, si os acordáis, de es una palabra monosílaba y podría llevar tilde. ¿Os acordáis cuándo lleva tilde? De. Cuando es del verbo dar. Ojalá me dé para aprobar, ojalá me dé un regalo. Ese de debería llevar tilde, el de verbo dar. Este no, porque este es una preposición. De la tierra de mi padre, el árbol del jardín, del jardín, ¿vale? Esa sería una que podría llevar tilde. Aquí no, si hubiera sido del verbo. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Un salto en a un amuleto, un manto negro con capucha le bajaba desde la cabeza al suelo. La parte derecha estaba echada hacia atrás del rostro y de la persona agarrada a la muleta, mientras que a la izquierda parecía que todo estaba escondido y envuelto en los bordes y pliegues de aquel amplio ropaje. Otra vez el D, ¿lo veis? Mira, este sí, ya, hago este y ya, no sé si habrá más, pero con este vale. Se también podría llevar tilde, en este caso no, porque pasa lo de antes, es un pronombre, se quedó mirándonos, se viene, se va, se agarra. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es del verbo ser o del verbo saber, que pueden ser de los dos. Sé tú mismo. Sé buena persona, eso es del verbo ser y debería llevar tilde. Y del verbo saber, yo sé muchas cosas, me sé la lección, también debería llevar tilde. ¿Vale? Son de y sé palabras que podrían llevar tilde diacrítica si hubieran sido verbos. Ah, mira, vamos, ya la última, esta que la acabo de ver. Él. Esta además lleva la tilde. Pero claro, esta lleva tilde y sin embargo habrá otro él sin tilde por aquí seguro. A ver, a ver, a ver. Me imagino, ¿no? Venga, buscadlo vosotros rápido conmigo. A ver quién lo ve antes. No lo veo. Hay un él con tilde, otro él con tilde aquí, pero hay él sin tilde y aquí, mira, aquí por ejemplo, ay madre mía, sin tilde. Eso sí que es un ejemplo, porque lo tenemos con tilde y sin tilde. ¿Por qué? Porque el de sin tilde, este, es un determinante que ver con sustantivo, vamos, el coche, el manto, el niño. Y este él con tilde no va a ir con un sustantivo, ¿por qué? Porque es un pronombre. Va casi siempre con un verbo. Él come, él trae, él viene. No quiero estar cerca de él. Eso sí que es un claro ejemplo. 5. Copia las palabras del siguiente recuadro y realiza las actividades que se indican a continuación. Yo ya sabéis que os voy a hacer... Muchas me parecen, pero venga, estas 5 primeras. Las demás las hacéis vosotros, ¿vale? Dice así. Separa cada palabra en sílabas. Uf, qué complicado, porque hay que saber si llevan tilde o no. Por ejemplo, náutico. Náutico, así se para. Aire. Y esta es complicada. Huíamos. ¿Por qué? Porque yo sé que la I lleva tilde. Entonces, huíamos. Crío. Vigía. Así se separan. Y ahora vamos a ver por qué se separan así, porque nos va a pedir más cosas. Indica si la palabra contiene un diptongo o un hiato y clasifícala según sea una palabra aguda, llana o esdrújula. Náutico. Como lleva la fuerza nau, vosotros no decís náutico. No, náutico. Tampoco. Náutico, sí. Por eso es náutico. Si hubiera llevado aquí el golpe de voz sería aguda. Si lo hubiera llevado aquí en ti, sería llana. Como lo lleva aquí, es esdrújula. Todas las esdrújulas llevan tilde. Ponedle la tilde. ¿Dónde lleva fuerza? En la A, Náutico. Tilde. Porque es esdrújula. Aire. Esta, por supuesto, es diptongo, porque van los dos
Juntos, ¿por qué? Porque lleva una U y la U no lleva tilde, la lleva la A, ¿eh? La U no la lleva diptongo. Aquí también diptongo, ¿por qué? Porque tiene una I, acordaros, la I o la U, o las dos. Y si el diptongo se separa, van juntas en la misma sílaba, se separa aire. Aire, es llana. Acaba en vocal, pues no lleva tilde. Aquí, como queremos dar fuerza a esta vocal, porque nosotros no decimos huíamos, no, huíamos, tampoco, huíamos. Sí lo decimos así, queremos dar fuerza a esta, entonces hay que ponerle una tilde, chicos, si no, no tendría fuerza esta que es la fuerte, la A, la E, la O son las fuertes. Pues tenemos que poner una tilde. Claro, si le ponemos una tilde, ya hemos roto el diptongo, va a ser U, I, A-mos. Si no llevara tilde, pues sí, podríamos decir uy, pero no, lleva tilde, se separa. U-I-A-mos. Como es esdrújula, lleva tilde, porque si llevara el acento aquí sería aguda, si lo llevara aquí sería llana, como lo lleva aquí en la I, es esdrújula, tilde. Crío, mira, hombre, esta es la excepción esa rara. Como va con una fuerte, igual, la débil, si queremos pronunciarla fuerte hay que ponerle tilde. Si no se diría crió, que también existe la palabra crió, ¿eh? Por cierto, yo he dicho crió, vosotros podéis decir crió, es verdad, lo podemos hacer de las dos maneras. Si es crió, es un diptongo. Y sería monosílaba, crió. Porque la I no llevaría tilde y sería juntita a esta. Y llevaría tilde la O porque es aguda, acabada en vocal. Pero también podría ser crío, ¿no? De un niño, un crío. Entonces, claro, si le quiero dar fuerza a la I, como está al lado de una fuerte, hay que ponerle tilde. Y si le pongo tilde, rompemos el diptongo y sería crío. ¿Por qué lleva tilde la I? Como hemos dicho antes, es una excepción, no es porque sea ni aguda ni llana, es una excepción. Es porque le damos fuerza a la vocal débil de un hiato. A lo mejor es más fácil decir a la profesora o el profesor, crió, y ya está, porque crió es un diptongo, es monosílaba y lleva tilde porque es aguda, acabada en vocal, ya está. Pero vigía os pasa lo mismo. Si te dijéramos vigía, que no lo decimos, pues ya está. Si decimos vigía, hay que ponerle tilde a esta, porque está al lado de una fuerte. Y si le ponemos la tilde, rompemos ese diptongo. Si fuera vigia, pero tampoco se dice vigia, ¿no? Pero gia podría ser diptongo. Ahora bien, si es vigía, tengo que poner la tilde y rompo el diptongo, lo convierto en un hiato. Vigía. ¿Por qué lleva tilde? La excepción, porque tenemos que dar fuerza a una vocal débil de un hiato y le ponemos tilde. Esas son las más complicadas de razonar, pero nada más. Coloca la tilde en los casos en que sea necesaria y explica por qué lo haces. Ya lo he ido haciendo. Hemos hecho las 5 primeras, las demás os toca a vosotros, chicuelos y chicuelas. 6. Escribe 3 nombres propios de varón y otros 3 nombres propios de mujer que contengan diptongos o hiatos. Vamos a ver, de varón. Se me ocurre ahora mismo Samuel. ¿Cómo será? Si está la U, Samuel. UE, juntitas, diptongo. Samuel. Mateo, Mateo, no está ni la I ni la U, es EO, como no está ni la I ni la U, se separan, hiato, Samuel, diptongo, Mateo, hiato, Samuel, Mateo. Y de chicas, a ver, ¿qué se me ocurre de chicas? María está muy bien, pero acordaos que es un hiato porque hay que darle la fuerza, igual que vigía, tía, día, hay que darle fuerza a la I. ¿Algún nombre más de chica? Leire. Ay, que se llama así mi nieta, qué bien, qué ilusión. Leire. ¿Tiene una I? Sí, ei. Va juntita, leire. Diptongo, ¿no? Bueno. Vamos a ver, y la última que es un dictado, escucha con atención, escribe el texto del dictado, pues no podemos hacer un dictado, ¿verdad? Así que os vais a librar por eso nada más. Nada más, hemos acabado esta lección. Chicos, la unidad 3. Ya enseguida empezaré la 4 y cuando acabemos la 4 hacemos el típico resumencito de la 3 y la 4 para ayudaros en posibles exámenes. Hasta la próxima.